Gusto en saludarles en esta mañana, en el nombre del Señor. Una alegría decirles feliz aniversario, número 27 a todos. Que el Señor nos bendiga y damos gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho y está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Eso es para la honra y gloria del Señor y damos gracias a Dios por ello. Habrá otro momento en particular en el cual referirnos al aniversario, pero esta mañana en particular queremos darle gracias a Dios. El domingo pasado tuvimos el privilegio de ser invitados a predicar en la inauguración del nuevo local alquilado de la iglesia de Caima Yanaguara en Arequipa. Ha sido una bendición, han alquilado un local. Me recuerda a la iglesia de Monterrico, ¿no? Pasando un local al otro, igualito, lo que han pasado de esa experiencia. Sabemos bien quién es. Alquilaron un terreno, en el terreno construyeron un auditorio pequeño para 150 y con eso ya están reuniéndose. El templo estaba lleno, repleto, había estacionamientos y gracias a Dios una linda fiesta espiritual extendiendo su reino allá en Arequipa. El domingo antepasado estuvimos en Cusco y Quillabamba, donde estuvimos predicando en la iglesia Alianza del Cusco y luego visitando la iglesia hija en Quillabamba. Y gracias a Dios se están mandando parejas a vivir el encuentro matrimonial aquí y con la meta de querer tener un encuentro matrimonial en Cusco el año que viene, si Dios quiere, para seguir extendiendo ministerios, alcanzando a las familias para Cristo, que en este momento en el Perú, ministrar a la familia con el Evangelio es atacar las raíces de los principales problemas del Perú. Corrupción, feminicidios, maltratos, todo esto nace ¿en dónde? En la familia. ¿Y quién tiene que ministrar con la familia? La iglesia. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a la crisis familiar? El poder transformador del Evangelio de Jesucristo, que sana matrimonios, sana relaciones padres e hijos y sana la relación hombre-mujer en el marco de Cristo. Así que gracias a Dios por esta mañana tan especial de contar con todos ustedes presentes aquí para alabar y dar gloria al Señor. Esta mañana queremos ir a la palabra de Dios y compartir el mensaje del Señor y con ello entonces queremos referirnos a la serie en la que estamos, Alcanzando una vida renovada. Justo el mensaje de hoy cae perfecto para el día del aniversario, porque habla de integrarnos al pueblo de Dios. Entiendo que se repartieron bosquejos, los tienen allí, si quieren seguir el mensaje, siempre es algo bueno porque mantiene la atención y tomar nota porque luego lo llevas a casa, lo compartes, lo estudias más. Integrándonos al pueblo de Dios es el tema de hoy, tan preciso como para el aniversario. Mejor no pudo ser. ¿Por qué? Porque después de la obra de Cristo en la cruz, con muerte y resurrección, y la salvación que vino y la victoria frente al pecado y la muerte que Cristo logró en la cruz y la resurrección, la obra más grande de Dios en la tierra, ¿cuál ha sido? ¿Los milagros? ¿Las sanidades? ¿La predicación del Evangelio? La obra más grande, sobrenatural de Dios que hizo como fruto y resultado de la muerte y resurrección de Cristo se llama la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, creación sobrenatural de Dios. Porque la Iglesia de Cristo no es un montón de gente reunida en un edificio. La Iglesia de Cristo es más, es el Espíritu Santo morando en ese grupo de hombres y mujeres, unidos en un solo pueblo en Cristo Jesús. La obra más grande como fruto de la salvación es la Iglesia de Cristo. Cada iglesia local en la tierra de 5 personas o de 10,000 personas es un milagro de Dios en la tierra y es la más grande expresión del amor de Dios a la humanidad. Es la puerta abierta al cielo todavía a través de la predicación del Evangelio, a través de esa pequeña iglesia de 5 personas en un asentamiento humano con esteras o con piso de tierra en el África, o escondidos en algún país perseguido musulmán y cantando en voz baja para que los vecinos no los denuncien y los lleven a la prisión. Esas iglesias de cualquier tamaño, forma, lugar, edificio, raza, color o número es la obra más poderosa, más potente, más permanente de fruto de la cruz de Cristo, porque la iglesia de Cristo compuesta por sus redimidos vivirá eternamente cuando el mundo entero y sus naciones hayan pasado. La iglesia seguirá alabando, adorando y sirviendo al Señor por la eternidad. A veces no entendemos así la iglesia. Le entendemos la iglesia como esta organización de personas compuesta por ustedes y por mí, compuesta por personas imperfectas
Toda iglesia en la tierra es imperfecta. No hay iglesia perfecta porque la componen personas como tú y como yo. Todavía personas imperfectas en proceso de transformación, de santificación. Y solo la iglesia perfecta estará en el cielo. Así que quieres ir a la iglesia perfecta, pídele al Señor que te lleve a su presencia. Porque no existe otra iglesia perfecta más que la que está en el cielo. Aquí con dirección no hay ninguna. Ni esta ni ninguna otra. Porque está compuesta por personas como tú o como yo. Simplemente personas todavía imperfectas en las que estamos en proceso de transformación y maduración. Y esto hay que recordarlo porque a veces nos ponemos exquisitos, nos ponemos perfeccionistas, ya conocemos un poco la vida cristiana, de pecadores hemos pasado a entender la Biblia algo y ya nos volvemos legalistas y nos volvemos entonces exigentes. Y si tal persona viene a la iglesia y si tal persona está sirviendo en la iglesia, y Dios nos respondería, sí, y tú estás viniendo a la iglesia. Y eso es bastante gracia y misericordia de Dios que a veces olvidamos. Que yo venga a la iglesia y sea parte del pueblo de Dios, gran misericordia de Dios tuvo conmigo y contigo para que esto ocurra. Así que no hay cristiano firme, no hay cristiano en victoria, no hay cristiano con gozo, con paz, no hay cristiano creciendo en las cosas de Dios, no hay cristiano útil, fructífero y que sea fiel a Dios sin que se integre a una iglesia. Cristianos sin iglesia no hay. No existe cristianos sin integrarse, participar, comprometerse, estudiar la palabra, servir, sujetarse a una iglesia. No hay cristiano fiel. Por eso es que Pedro habla de la iglesia en este pasaje y nos presenta a la iglesia como la respuesta de Dios a justamente el drama humano del pecado y cómo es que la iglesia es la respuesta perfecta de Dios en donde el evangelio del Señor se manifiesta para que todos nosotros podamos tener lo que necesitamos de parte de Dios. Hay una relación personal con Dios, pero además hay una relación con Dios a través del pueblo de Dios del que participamos. Cuando dejamos de participar de la iglesia, el pueblo de Dios, el cristiano se enfría, se oxida, se deforma, se hace más carnal, mundano y termina apartado del Señor. No hay cristiano fiel sin iglesia en la cual se comprometa con los brazos abiertos. No viniendo los domingos tibiamente, nada más. Esa es la participación tibia de un cristiano con una iglesia. La participación ferviente es el que se integra, estudia la palabra, sirve, se compromete, aporta, sirve y participa en la obra de Dios. La iglesia responde en primer lugar a la gran pregunta, ¿quiénes somos? Hay una gran pregunta en el ser humano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? Y esto produce una crisis de autoimagen tremenda en nuestros días. Hoy día el hombre, por responder a la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Valgo o no valgo? La gente responde de las maneras más inusitadas. Unos creen que son lo que hacen. Y sabes, somos más de lo que hacemos. Gracias a Dios. Porque tú eres una persona más allá, con una dimensión del ser, más allá de la dimensión del hacer o del tener. Pero a veces no hemos descubierto quiénes somos en Cristo Jesús. A veces la gente cuando le preguntas quién eres, contesta mi familia es tal, mi apellido es tal, mi padre es tal. Tu familia no define lo que eres. Tu definición de vida se hace en función de tu relación con Dios, no con tu familia, ni con tu apellido, ni con tu trasfondo familiar. Si no, no estás entendiendo cuál es tu verdadera identidad y valor. Unos dicen, ¿quién soy? Dicen mi profesión, ingeniero, empresario, estudiante universitario, tengo una empresa, soy un gerente, tengo logros profesionales, éxito. Tú no eres lo que haces, dijimos hace un rato, y tampoco eres lo que tienes. Algunos creen que son el que tiene casa, el que tiene esto, el que tiene el otro. Somos más de lo que tenemos, gracias a Dios. Pedro responde a esta pregunta de manera interesante. Él comienza en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diciendo, ustedes son, o vosotros sois, en Reina Valera. Y es interesante este pasaje de la Escritura, porque él comienza hablando acerca de la realidad de quiénes somos y empieza con esta definición. Ustedes son lo siguiente. ¿Y quién está hablando aquí? No es el apóstol Pedro, es el Señor diciéndole a Pedro de cuál es nuestra definición como personas y nuestra identidad como personas. Cuando él dice ustedes son, está diciéndonos que la palabra de Dios, es decir, Dios mismo es el único quien define quiénes somos.
porque Él es nuestro creador. Y Él fue el que te diseñó. Y Él sabe quién eres tú y para qué estás aquí. Así que tu sentido de identidad, tu sentido de autoimagen de quiénes somos nosotros, debe mirar en primer lugar a nuestra relación con Dios antes que a ninguna otra relación aquí en la tierra para definir el valor y la imagen de quiénes somos como personas. Porque todo lo que haces y lo que tienes va a pasar un día, pero lo que somos se define en base a lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario al adoptarnos como hijos de Dios. Ahí se define tu imagen. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Eso es lo más valioso como definición de tu identidad, de quién eres tú, que tienes aquí en la tierra y que seguirá por la eternidad. Eres un hijo de Dios, adoptado por la misericordia de Dios, por la muerte de Cristo, porque habíamos dejado de ser hijos por el pecado y nos habíamos ido como rebeldes fuera de la casa del Señor. Pero Él nos adopta de nuevo, estando en la orfandad espiritual y en orfandad y en abandono emocional. Y Él tiene misericordia de ti, perdona tus pecados y te recibe como a hijo, tal cual la parábola del hijo pródigo nos recuerda. Y allí Dios nos hace a nosotros una persona especial, pero además nos inserta en un pueblo especial, que es la iglesia de Cristo. Y fíjate cómo Pedro a continuación comienza a retratar cuáles son las cualidades de que nosotros tenemos como hijos de Dios y quiénes somos ahora. Él comienza diciendo en primer lugar que somos parte de la iglesia, un pueblo elegido por amor del Señor. Somos un pueblo elegido por amor. ¿Por qué pueblo elegido por amor? Porque al escogerte Dios, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Porque Él tenía algo que tú querías que le des? ¿Porque tú tenías algo que Dios no tenía? No. Él te eligió y te escogió por puro amor, para perdonarte, limpiarte, adoptarte como hijo y ponerte en la tierra para que reflejes a la imagen de Dios. Además, Él nos ha hecho sacerdotes del Rey. ¿Y para qué nos ha hecho sacerdotes del Rey? Sacerdotes del Rey no significa que andemos con túnicas negras de sacerdotes o a la usanza antigua, ¿no es cierto?, con el sombrero del sacerdote de Israel. Pero espiritualmente hablando, cuando Cristo muere en la cruz por ti y Él se vuelve el mediador entre Dios y los hombres, y al tú conocer al Señor como hijo de Dios, no solo te hace hijo de Dios, te hace sacerdote espiritual del gran sumo sacerdote que es Cristo. Porque cuando tú puedes orar como Jesús nos enseñó, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Entonces Él nos dio la autoridad espiritual de ir al Padre en el nombre de Jesucristo y Él responder a nuestras oraciones. Por lo tanto, cuando tú vas y pides bendición de Dios, cuando tú vas y oras en tu casa, cuando tú vas y oras por otros, e intercedes por otro, estás haciendo el sacerdote espiritual, si no te has dado cuenta. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Así que cuando un cristiano ora, es un sacerdote espiritual. Y toda la iglesia somos llamados a ser sacerdotes espirituales. No solo los pastores, toda la iglesia lavada por la sangre de Jesús. Y muchos cristianos no están ejerciendo y reafirmando esta identidad como pueblo elegido, como sacerdotes del Rey para interceder. ¿Estás enfrentando pruebas y dificultades? Levanta tus manos y ora al Señor, que Dios obre en tu familia, que Dios obre en tu casa, que Dios obre en tu trabajo, que Dios obre en la vida de los demás, de tu GDC, de tu GDA, de la gente que necesita de Dios. Somos nación santa, también dice el Señor. Es decir, nación santa significa que en medio de todas las naciones, Dios ha creado una nación espiritual que trasciende las fronteras, los idiomas y los pasaportes. Gracias a Dios. Esta nación es la iglesia de Cristo. Por eso es que cuando tú vas a la iglesia de Cristo, a cualquier punto del mundo, te habrá pasado a ti, y te encuentras con un cristiano o vas a una iglesia, te encuentras con ¿qué? Estás en familia. ¿Por qué? Porque somos la misma nación santa. Y nación santa es porque hemos sido llamados a vivir separados del mal, de la corrupción, del pecado, de la perversión, de la inmoralidad sexual y de toda forma de torcedura de la imagen de Dios que en el mundo de hoy predomina. El Señor quiere que tú seas viviendo como un ciudadano de una nación santa, que es la iglesia en la tierra, en la cual nos llama a apartarnos del pecado. Nos llama también a ser pueblo adquirido por Dios. Y pueblo adquirido significa que Cristo, cuando muere en la cruz, Él nos compró a nosotros por precio de sangre, para que nosotros seamos su propiedad, para que seamos pertenencia de Dios. Tu identidad se define y se reafirma cada día en la vida
Porque la crisis de identidad no se da solo en la adolescencia. Esa es la crisis de identidad emocional básica de todo ser humano. Pero realmente la crisis de identidad y quién eres y cuánto vales, todos los días necesitas repetirte y reafirmártela sanamente. En todas las etapas de la vida. Porque el mundo todos los días nos está diciendo que no valemos nada si no hacemos las cosas que el mundo nos dice que hagamos. Y necesitamos reafirmarnos quiénes somos delante de la presencia de Dios, como hijos de Dios, como nación santa, distinto a toda otra nación en la cual vivimos nosotros. Si no haces esto, tu identidad, tu sentido del valor va a ser tratar de correr, comprar y tener y hacer lo que el mundo aplaude. ¿Dónde buscas tu identidad? ¿Dónde buscas tu sentido de valor? ¿Dónde está el valor de tu persona? Sino en la relación con el Señor. Y dice que todo esto es ¿para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó. Para anunciar las virtudes del que nos llamó. Todo esto que ha hecho el Señor, ¿para qué está la iglesia en la tierra? Para que cada uno seamos hijos e hijas de Dios por medio del anuncio del Evangelio, pero además seamos como iglesia anunciando las virtudes del que nos llamó, que es Cristo. ¿Qué necesita el mundo? Conocer las virtudes, las cualidades, lo que Cristo puede hacer hoy, lo que Cristo tiene para dar al corazón del hombre y la mujer de hoy, que el hombre de hoy no conoce. Lo que el hombre hoy conoce es una caricatura de religión cristiana, pero no conoce el potente poder del Evangelio de Jesucristo que transforma las vidas. Y eso es lo que la gente necesita conocer. Me gusta el pasaje de Isaías 42:16, cuando habla de la obra de Dios en el hombre y dice: y guiaré a los ciegos por camino que no saben, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Mira la obra de la misericordia de Dios. Dice que el hombre, en primer lugar, que necesitamos, el Señor necesita guiarnos como a ciegos, porque hemos perdido la vista espiritual por el pecado. Y el Señor vino para que por medio del Evangelio recobremos la vista espiritual. La vista espiritual. Y podamos ver la realidad. Porque esta realidad material no es más que menos de la mitad de la realidad. La realidad solo se completa cuando ve las cosas desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y nos hace ver la realidad espiritual que está por encima y en todo lugar al lado de la realidad material. Y cuando ves las cosas desde los ojos de Dios y con la palabra, recién vemos la realidad total y recién Dios nos quita la ceguera de los ojos. Si no estás conociendo al Señor, no estás guiándote por su palabra, estás guiándote como ciego en medio de este mundo, sin conocer la realidad completa y tomando decisiones importantes peligrosamente, como un ciego cruza una avenida a ciegas. Así andamos por la vida si andamos sin el Señor y sin la dependencia de la palabra de Dios, que abre nuestra vista y nos da colirio en los ojos. Pero además dice que lo escabroso lo hará llanura. Significa que las dificultades de la vida, Dios quiere a nosotros mostrarnos, allanar las dificultades de la vida para seguir al Señor. Y esto significa que no es que no vamos a encontrar camino escabroso, lo vamos a encontrar, pero con la ayuda del Señor, Dios allana para que pasemos en medio de las dificultades. La vida cristiana no es la ausencia de dificultades, sino la vida cristiana es el aprender a confiar en el Señor y recibir la ayuda de Dios para pasar en medio de las dificultades con el poder del Señor. Y esto es lo que nos muestra a nosotros entonces lo que significa vivir con la identidad del saber que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la característica del pueblo de Dios? Cuando nos integramos al pueblo de Dios, descubrimos nosotros que como pueblo de Dios, en la iglesia vamos nosotros reafirmando esta identidad de hijos de Dios que antes teníamos en cosas falsas, como dinero, trabajo, éxitos, logros, placer, etc. Por eso Pedro es interesante en esta versión de NTV. Dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no teníamos identidad como pueblo. ¿Como pueblo qué éramos? Simplemente participantes de una nación, políticamente hablando. Pero cuando te integras a Cristo, eres parte de la iglesia del Señor y somos integrados a un pueblo de Dios y nuestra identidad es que somos hijos de Dios, parte de la familia de Dios en la tierra.
que es la iglesia. Por eso nuestro lema como Iglesia de Monterrico ha sido siempre: somos una familia de familia. Y no es invento nuestro, es lo que dice la palabra. La iglesia es una familia de familias, es decir, en la que todos somos parte de un pueblo integrado. Y tenemos que aprender a crecer en esta relación, en estas relaciones de integración. No quedarnos solamente con el círculo de tus amigos y hermanos de siempre. Tienes que abrirte. Hay que tener amigos en la iglesia, muy importante. Pero hay que además salir fuera de los amigos y ver tanta gente nueva que va llegando y que necesita del amor del Señor. Ser parte de la iglesia significa 3 cosas. 1, abstenernos de las pasiones carnales. Pedro dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales. Estas pasiones carnales son las que destruyen la familia. ¿Por qué hay tantos problemas en la familia? Infidelidad sexual, incomunicación por egoísmo y orgullo y enojo, ira. Mucho enojo e ira. Una de las cosas que uno capta siempre en la consejería matrimonial es las palabras de enojo, de ira, destructivas que la gente se dice. Esta es una de las expresiones de las pasiones carnales. Pasiones carnales no solamente la inmoralidad sexual, es toda pasión del alma desbocada que gobierna tu corazón y desfigura la imagen de Cristo en ti y no reflejas la imagen del Padre en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos o en tu empresa. Y hay personas y hay cristianos que se dejan gobernar muy fácilmente por el enojo, por la ira. Son personas como si fueran circuitos eléctricos, los tocas y salen chispas. ¿Has visto que hay personas que tocas así, salen chispas? Bueno, hay personas así. Hay gente que con el enojo se calla y con el silencio muestra su enojo. El silencio puede ser un arma mortal de un corazón iracundo que no se abstiene de la pasión carnal de la ira y el enojo. Levantar la voz, gritar, no escuchar los pensamientos y sentimientos de la otra persona te hace una persona conflictiva, con enojos. ¿Eres iracundo? ¿Eres iracunda? Si te provocan, gritas rápido y gritas bien. Si te pisan el pie, te meten un codazo y te faltan el respeto, rápido, te quieres ir de manos. El enojo gobierna tu relación con tus hijos. Hay padres que no saben por qué sus hijos no quieren tener vínculo con ellos o no quieren escuchar del Evangelio. Y muchas veces pregunto, ¿el padre ha sido un padre de estos gritones, insultantes, diciendo que tú no vales nada, idiota, bueno para nada, inútil, nada vas a hacer en la vida? Si hemos sido padres condenatorios, padres vejatorios, padres que humillan, los hijos se quiebran emocionalmente. A veces no es que lo que has hablado, sino es lo que no has hablado. Es decir, esa falta de vínculo y conexión emocional con los hijos, para solo dar órdenes, comprar cosas y supervisar tareas, pero no te has hecho amigo de los hijos. La ira y el enojo es uno de los grandes factores destructivos, es una enfermedad del alma de la que necesitamos ser sanados por el Señor. Y la manera es abstente. Abstenerse, ¿qué significa? No le doy pie, no dejo que me controle, no dejo que me domine. No tienes excusas ni justificación alguna, nunca, para actuar, ofender en base al enojo. Nunca. Y hay que entenderlo esto como una ofensa a la imagen de Dios del otro. Abstente de la pasión del enojo y de la ira en tu casa, y la paz de Dios inundará tus relaciones. Segundo punto es autoridad sin respeto. Dice Pedro, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado. Dice que la iglesia se caracteriza en el mundo de hoy porque es una iglesia que respeta a toda autoridad. ¿Tú has visto que vivimos en un país donde hay enorme respeto a la autoridad? La última imagen que me ha quedado grabada es la de ese policía tratando de detener un auto infractor que no tenía SOAT, no tenía licencia de conducir y tenía 25 papeletas. Y cuando lo quiso detener, se llevó al policía. Entonces tú veías al policía encima del capó del auto mientras el carro se daba a la fuga.
Y yo decía, qué imagen perfecta de cómo el peruano es tan respetuoso de la autoridad. Qué triste es ver esto. Por eso estamos como estamos. Por eso es que el país está en crisis moral. La crisis moral no es la de los políticos, es la del peruano de a pie. Es la del hombre como tú, o la mujer como tú, o el hombre como yo. Es decir, cada peruano, la iglesia tiene que mostrar su diferencia en respetar la autoridad. Y una de las cosas interesantes es que la Biblia habla de la autoridad en todas las áreas de la vida, no solamente en el ser humano. La autoridad es necesaria para que funcionen las cosas. El respeto a las normas donde estamos, en la casa, en la familia, en el trabajo, en la calle y en la iglesia. En la iglesia a veces la gente que le cuesta la autoridad usa el argumento de decir, pastor, delante de Dios todos somos iguales. Y entre comillas, por lo tanto, puedo hacer lo que me da la gana, aunque la iglesia diga lo contrario. Y le digo, sí, es verdad, todos somos iguales, imagen de Dios, es cierto, pero en la iglesia no todos tienen la misma autoridad. Para eso hay personas encargadas que Dios puso, y personas encargadas que los puestos por Dios pone también para poder en cada área. Igual que en la familia, cuando venga tu hijo y te diga, papá, todos somos iguales, tú vas a decirle, sí señor, pero en esta casa los papás son los que ponen las normas. Bueno, es igual, todo lugar necesita normas, principios y personas en autoridad. ¿Y cuál es el problema nuestro? Es que cuando te dicen no, esa es la prueba más grande de un cristiano. A mí me encanta cuando alguien le tiene que decir no, o cuando me tiene que decir no a mí en algo, porque a mí también me dicen no mis autoridades. Y ahí se prueba tu carácter. ¿Cuál es la primera tentación cuando alguien te dice no de algo que tú sí quieres y tú sí crees, y crees que es correcto y crees que es espiritual y crees que es lo mejor? ¿Cuál es tu problema principal? Hablar mal de la autoridad. Decir, no, este es un sopenco, no sabe nada. Pues yo ya le había dicho hace rato, este no sabe nada. No tiene a Dios, no tiene el Espíritu, no tiene visión, no tiene amor. Sobre todo no tiene amor. El que tiene amor soy yo, que quiero hacer lo que me da la gana. Ese es el problema en el Perú. No hay respeto a la autoridad en el matrimonio, no hay respeto a la autoridad en la casa de los padres, no hay respeto a la autoridad en la calle con los policías. Por más corruptos que puedan ser algunos policías, tu responsabilidad es, la autoridad es respetarla y no tratar de sobornarla, ni tampoco de evadirla. Respeta a las autoridades, respeta al policía, respeta a las autoridades. Son corruptos o no, Dios les dará cuenta a ellos. Tú respeta a la autoridad, paga tus impuestos, cumple tus órdenes, no seas evasor, no seas informal. Pon las cosas en orden. Sé un ciudadano cristiano que ayuda al orden en el Perú y no un desordenado más, de los que hay tantos. El mar entero, el océano con sus olas impetuosas se detienen ante la norma invisible que Dios le puso de que no pasen más allá de las orillas. Ese es el orden de Dios. Puso orden en las galaxias. La célula tiene un orden, cómo funciona. Un principio de autoridad, de cómo debe gobernarse hasta el microcosmos en la célula. Igual nuestras vidas necesitan orden, respeto a autoridad. Dios va a usar las autoridades para pulir y probar nuestro verdadero carácter cristiano. Y por último, libertad y no esclavos. Otra característica de la iglesia es que Dios nos llama a libertad, pero no a libertinaje. Y esto significa que toda libertad en el nombre del Señor que tú tengas para decir, no, Cristo me libertó, estoy libre de legalismo, estoy libre de cosas y de normas y religiosas, no significa que vayas al exceso del pecado. Libertad sí, excesos no. Y cuando tú caes en excesos, entonces te haces esclavo del pecado. Dice Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Es la profundidad de saber que todo pensamiento que viene a tu mente cada día, tú decides hacerle caso o no hacerle caso. Lo obedeces o no lo obedeces. Lo anidas, lo incubas, lo desarrollas, lo abrazas o lo detienes, lo rechazas y lo dejas fuera de su poder de influencia en tus emociones y en tu mundo interior. Tus pensamientos, cuídalos. ¿Qué permites en tu mente? Porque la santidad y la transformación comienza con tu mente renovada por la palabra. Así que cuida cada día tus pensamientos. ¿Por qué pensamientos te dejas dominar y por cuáles no? Es lo que va a marcar que tú vivas en la libertad
de la victoria de Cristo frente a pensamientos de enojo, de ira, de orgullo, de juicio, condenación y discriminación hacia otros. Pensamientos a veces de queja, de lástima de ti mismo o de lamento del pasado. No te ayudan en nada. Solo hay que mirar al pasado para arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Y después hay que mirar el presente y el futuro. Y eso significa llena tu mente con los pensamientos de Dios que están en la palabra de Dios. ¿Quieres tener los pensamientos de Dios corriendo por el carril, el track de tu mente? Llénalos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un yeso, endereza el hueso roto de nuestro pensamiento y nos permite a los que están cojeando con pensamientos contrarios a Dios, que pueda tu mente comenzar a encauzarse a los propósitos de Dios. No hay cosa más poderosa en la mente del ser humano que el poder de la palabra de Dios. Pero eso significa disciplinadamente ir a la palabra y buscar al Señor. Dios quiere que seamos una iglesia en la tierra, que seamos una ciudad iluminada, asentada en un monte, un faro en las tinieblas. Que seamos una iglesia, que seamos distintos del mundo, no igual al mundo. Una iglesia que se contrasta por sus integrantes, con el estilo, la vida, las prioridades, con el mundo que nos rodea. Una iglesia donde los cristianos es ciudadano de orden, donde vence el enojo y la ira, donde vive en integración, en el amor, y donde su mente está gobernada por la palabra y no esclavizada a pensamientos pecaminosos, de hábitos negativos, de pensamientos tóxicos, de hábitos malsanos que hemos traído del pasado. Dios quiere liberar tu vida por medio del poder del Evangelio. Lo que necesitamos es cada día pedirle al Señor que nos permita acercarnos a Él y que el poder del Espíritu Santo y su palabra actúen cada día para seguir transformándonos internamente. Porque mientras la iglesia se transforma internamente por el poder del Evangelio, nosotros podemos externamente llevar la luz y el poder del Evangelio. Pero si la iglesia pierde su capacidad de ser transformada constantemente por el poder del Evangelio, perdemos ser luz y de llevar el Evangelio a los demás. Que el Señor nos permita ser cada día más una iglesia transformada por el poder del Señor, por la santidad de Dios, por la obra del Espíritu Santo, y podemos ser de luz y de sal en la tierra. Vamos a orar para terminar. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, te damos gracias por este tiempo especial que nos permites de meditar en tu palabra, Dios. Tú sabes, Señor, qué albergamos en nuestras mentes, qué permitimos que se anide en nuestros corazones y cuántas cosas que no son tuyas y no están de acuerdo a tu palabra, cedemos indebidamente a que gobiernen nuestra mente, nuestro corazón y nuestro diario vivir. Perdónanos, Señor, límpianos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Humildemente pedimos que perdones nuestras ofensas con lo que permitimos contrario a tu corazón en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que no solo nos laves, sino ayúdanos, Señor, a ponerle límite a nuestra mente y poner límites en nuestros corazones. Bendice a cada uno de nosotros, sigue transformándonos como iglesia, como personas y familia, con el poder de Jesucristo. Te damos gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, hoy toca detenernos un minuto en este culto de celebración del 27 aniversario de la Iglesia de Monterrico para darle gracias al Señor. Y tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios, pero permítame mencionar un par. Número uno, darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho y hace en cada una de nuestras vidas. En todas las personas que estamos aquí, damos gloria a Dios. Por lo que el Señor ha hecho, transformación de vidas, transformación de familias, transformación de personas, tocando corazones. El hecho que tú estés aquí significa que el Señor ha tocado tu corazón, está obrando en tu vida y de alguna manera el poder del Evangelio está llegando a tu vida, a tu casa y a través tuyo a tus hijos y tus siguientes generaciones. Dependerá de cada uno de nosotros que mantengamos fieles al Señor para que la obra del Espíritu abierta en nuestra casa a través de cada uno de nuestros corazones continúe avivando, transformando, sanando, limpiando, corrigiendo, enderezando, haciendo lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros y a través tuyo en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos si perseveramos fieles al Señor. Que el Señor avive la bendición en cada familia.
Pero además damos gracias al Señor porque creo que lo más importante de todos estos 27 años es la comunidad, las personas, este grupo que es la iglesia, la familia de familias que hablábamos, esta dimensión comunitaria tan valiosa que tenemos que darle gracias a Dios. Si una de las cosas que yo agradezco al Señor es por ver en la iglesia estas relaciones fraternales que tenemos, esta calidez de vínculos. ¿Han visto las fotos? Podríamos haber tenido 2 cultos de aniversario solo mirando fotos. Qué barbaridad de fotos de la gente reuniéndose, compartiendo, riendo, hablando la palabra, orando y siempre comiendo y charlando. Parecemos latinos, señores, qué bárbaro. Pero eso es tremendo porque te habla acerca de todos los que participan de algún grupo pequeño, la importancia de que participen todos de algún grupo pequeño. Esto habla acerca de ¿qué? De la comunidad. La iglesia no es el culto el domingo, la iglesia es lo que vimos en las fotos. Esa es la esencia de la iglesia. Es el grupo pequeño, la comunidad, el tener con alguien, con nombre y apellido, con quien compartir. A quien cuentas tus penas, tus alegrías, con quien te gozas y celebras, y a quien apoyas y a quien respaldas en el momento del dolor. Esa es la iglesia del Señor. Por la iglesia, por las relaciones fraternales, por el sentido comunitario, por ser familia de familias, damos gloria al Señor. Porque esto es obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y a Él damos la honra y la gloria. Y queremos que cada vez más la iglesia crezca en este aspecto. Pero además también damos gracias al Señor por los líderes de la iglesia. Como pastores tenemos que agradecer todo el cuerpo pastoral, los líderes de la iglesia sirviendo al Señor. De entre ustedes, los mentores, asistentes mentores de GDC, GDA, los maestros de escuela dominical, los jóvenes ahora, todo ministerio de alabanza, los de comunicaciones allá atrás, los servidores de anfitriones, las personas que nos ayudan en enseñando la palabra, todos los líderes de todos los ministerios, de todos los comités, todas las personas que colaboran sirviendo en los encuentros, llevando los encuentros a otros lugares. Tanta tarea, imposible hacerla si no contamos con todos los líderes y todos los servidores que hay en la iglesia de Monterrico. Y por eso damos alabanza al Señor. Mucha gente ha llegado y se ha sorprendido. Me dice, pastor, aquí los líderes parecen casi pastores, ¿no? Sí, le digo, también a mí me parecen casi pastores, le digo. Son líderes sirviendo al Señor, comprometidos, participando en la tarea. Y eso es hermoso, ¿no? Ver que los pastores trabajamos no solos, sino con los líderes del Señor. Pues bien, con este motivo se ha preparado un video en el cual justamente vemos no solamente lo que hasta aquí se ha avanzado, sino quiero decirle algo antes de ver el video. Hay mucho por hacer. Como diría César Vallejo, hermanos, hay mucho por hacer. Mucho trabajo falta. Falta madurar más. Falta alcanzar más familias. Falta que los niños y los jóvenes más se consagren a Dios. Faltan más matrimonios comprometidos con Cristo. Nos falta más, mucho más. Y apuntamos a mucho más como iglesia, porque mucho más alta es la gloria de Dios, mucho más grande el poder del Evangelio y mucha la necesidad del mundo que nos rodea. Así que todo lo que se ha vivido estos 27 años sea solo preámbulo, prólogo, plataforma de lanzamiento de lo que Dios quiere hacer en los próximos años hasta su venida. Así que veamos el video que nos recuerda algo de esto. Es una gran alegría poder saludarles a todos en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por estos 27 años de gracia, misericordia, sustento y provisión de Dios a la amada iglesia de Monterrico. Permítanos decirles que en estos 27 años hemos aprendido mucho del Señor y la verdad que el cuerpo pastoral de la iglesia nos congratulamos de la honra y el privilegio que Dios nos ha concedido de pastorearles a ustedes. Es un privilegio, pero aún hay mucho por hacer y hay 3 desafíos particulares que queremos presentarles en este día. Uno es el desafío de Alma Pro Sanar, el Evangelio por redes sociales. El segundo, la Cumbre Global de Liderazgo, la multiplicación de líderes que nos permitan soñar en impactar el Perú con el Evangelio. Y en tercer lugar, el enfoque en una familia generacional, en un impacto generacional que permita que las próximas generaciones sigan creciendo en el Señor. Que Dios nos bendiga y nos permitan alcanzar estos desafíos. Alma Pro Sanar es una estrategia que ya está funcionando en nuestra iglesia. A través del internet y las redes sociales ofrecemos un servicio de ayuda gratuita a parejas que están atravesando crisis matrimonial y las dotamos de herramientas que les permitan lograr la armonía en la familia. Contamos con un grupo de parejas de nuestra iglesia, quienes junto a nuestros pastores brindan consejerías y asesorías personalizadas, además de talleres y seminarios con temas de formación de pareja.
El programa se inició en agosto del año 2017. Eso quiere decir que ya estamos cumpliendo un año. En este tiempo hemos recibido más de 1000 solicitudes de ayuda, de las cuales más o menos un 30% corresponden a las zonas de influencia de nuestra iglesia y han sido atendidas por nuestro equipo. El otro 70% nos llevó a buscar iglesias hermanas que nos puedan ayudar a atenderlos, y es así como ahora somos 10 iglesias que estamos trabajando juntas. Alma Pro Sanar es una herramienta de evangelización sumamente poderosa para la iglesia. Va de la mano con nuestra visión de iglesia enfocada en la familia, y además nos permite llegar a una sociedad que está llena de prejuicios en contra de la religión. A través de esta herramienta podemos entrar a sus hogares y poder compartir principios bíblicos que les ayudarán a transformar sus vidas y sus familias. En el último encuentro de Alma invitamos a 20 de estas parejas. 15 se vienen reuniendo frecuentemente en sus grupos de crecimiento. Además, en nuestro taller semanal tenemos 25 parejas nuevas que son candidatas futuras al próximo encuentro. Te animamos a sumarte a este nuevo ministerio y que puedas acompañarnos en oración para bendecir a todas estas nuevas familias. Nuestra segunda estrategia será la Cumbre Global de Liderazgo. Esta cumbre se realiza todos los años en la iglesia de Willow Creek en Chicago. Este evento reúne a connotados líderes, tanto cristianos como seculares, en importantes temas de empresa como gerencia y liderazgo. Estos líderes vienen de empresas grandes como Apple y Microsoft. Este año, en el mes de noviembre, vamos a reproducir este evento en nuestra iglesia. Y la estrategia básicamente nos va a servir para dos cosas. En la parte de liderazgo, para equipar y capacitar a nuestros líderes para que puedan influenciar en nuestra sociedad. En segundo lugar, porque nos servirá como estrategia de evangelismo, ya que tendremos la oportunidad de invitar a profesionales, empresarios y líderes de nuestra área de influencia. La cumbre será una excelente estrategia de evangelización. La misión de la iglesia es alcanzar familias, y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de llevar todos los domingos a nuestros hijos a escuchar de la palabra de Dios a través del Ministerio GAD, el Ministerio de Generación de Adoradores de Dios, que se dedican a formar a nuestros niños. Ellos todos los domingos, lo sabemos porque tenemos 3 hijos, aprenden de personajes bíblicos, aprenden a orar, aprenden versículos, y es importante su formación espiritual a partir de esta edad. Creemos que a través de este ministerio Dios va a formar futuros líderes de la iglesia. Y no basta con traer a nuestros hijos solamente los domingos, sino que esta formación se inicia en el hogar. Creemos, padres, que el testimonio es lo principal que nosotros vamos a dar a nuestros hijos. Y el servicio a la iglesia va a ser de impacto para sus vidas. Así que padres, les animamos a seguir involucrándose en la formación espiritual de sus hijos, tanto en la casa como en la iglesia, ya que ellos serán los futuros siervos y líderes de nuestra iglesia y que van a continuar influenciando en nuestra sociedad. Ya escucharon los desafíos que tenemos como iglesia para los próximos años y les invitamos a orar, a apoyar y a participar de esta preciosa tarea que Dios nos concede de ser parte de la extensión de su reino en Monterrico para bendecir el Perú y las naciones. Que Dios nos bendiga. Gracias al Señor. Tenemos 3 desafíos por delante. Alma Pro Sanar, las redes sociales al servicio de parejas necesitadas fuera de la iglesia, que va junto con comunicaciones, todo el equipamiento tecnológico. Necesitamos todavía a la iglesia añadirle para ser eficientes en esta área de comunicaciones por los medios sociales, redes sociales. En segundo lugar, la Cumbre Global de Liderazgo, que es influenciar, liderazgo para influenciar con el Evangelio en la sociedad. Y las familias, formar familias, que familias formen a sus hijos y que así el Evangelio corra y crezca hasta la venida del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos para dar en esta parte gracias al Señor? Y que este sea el momento como iglesia y a nivel personal para cada uno de nosotros y como congregación de darle gracias a Dios por los 27 años hasta acá vividos y por todos los años que aún vienen por delante para que el Evangelio se extienda en el país a través de Monterrico. Oramos. Padre, te damos gracias
Gracias por lo que tu obra en la cruz del Calvario ha permitido que tantos de nosotros conozcamos a Cristo por el Evangelio en estos 27 años a través de esta iglesia de Monterrico. Damos gloria a ti. Gracias, Señor, por tantas vidas, tantos rostros, tantas familias, tantos jóvenes y niños, tantos hombres y mujeres que nos pueden venir a la memoria, aún nosotros mismos, que hemos recibido tu mensaje de perdón, salvación y vida nueva en Cristo Jesús. Como dice el canto, Señor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Bendito tu nombre por estar hoy en tu casa y darte gracias por tu misericordia. Ahora, Señor, te rogamos que siendo hijos tuyos nos des la visión, nos des el desafío, nos des el corazón íntegro para poder extender este evangelio y asumir los nuevos desafíos que como iglesia tenemos para poder alcanzar a la sociedad con el evangelio de Jesucristo. Gracias por ser hijos tuyos. Gracias por ser parte de tu pueblo en Monterrico. Gracias por lo que has hecho en esta iglesia para tu gloria. La honra y la gloria sean siempre solo tuyas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor, damos gloria a Dios.